Tomen asiento, hermanos, por favor. El texto que acabamos de leer es un texto muy interesante, lleno de información. Y la información que está en el texto no es muy agradable, porque se trata de la información que tiene que ver con un plan perverso de la aniquilación de un pueblo completo. Cuando pensamos en este asunto de un plan que tiene que ver con aniquilar personas, de por sí ya es bastante perverso. Solo matar a una persona es muy malo, pero matar a un pueblo completo pues es peor. Pero además, las motivaciones por las cuales se quiere aniquilar a un pueblo es un asunto verdaderamente interesante y que no está contemplado bajo los principios éticos y morales que nosotros tenemos hoy día. En aquel tiempo, habíamos hablado con anterioridad en los sermones anteriores, que está aparentemente justificada la aniquilación de un pueblo porque está sustentada bajo la amenaza que tiene un hombre que también su pueblo fue aniquilado. Y su pueblo fue aniquilado por este otro pueblo judío que le había mandado Dios aniquilar a este pueblo de Amán Agageo. Conocemos la historia, sabemos que Dios había dado la orden a Saúl para aniquilar a este pueblo completo, pero que finalmente había traído como botín, lo hemos repetido varias veces, al rey Agag para tenerlo como un botín, y además lo mejor de todos los animales y de todo lo que tenían, y presumiblemente Saúl lo que quería era presentar esto, según le dijo a Samuel, como ofrenda al Señor, y a través de Samuel el Señor le hace saber que no había sido la orden, porque Dios había dado la orden de aniquilar a todo este pueblo y que había desobedecido. De todas maneras, este rey Agag va a ser descuartizado por Samuel. No es una historia muy agradable, pero es un mandato del Señor, y a Saúl es quitado el reino, por cierto, y también tuvo descendencia este hombre Agag. Así que entonces su descendencia va a seguir caminando, pero como ella, descendencia, sabe que los judíos habían tratado de aniquilar a todo el pueblo, que finalmente lo lograron, hubo descendencia, y esa descendencia mantuvo en su mente y en su corazón la idea de que un día nos vengaremos, un día acabaremos con este pueblo, y bueno, pues este era el momento ideal. Este libro está aquí escrito, el libro de Esther, para hablarnos un poco de esta historia, del plan de aniquilar al pueblo judío por un antisemita, que es Amán, que es Agageo, de la familia de este rey que debió haber sido matado por Saúl. Así que el error de Saúl trajo como consecuencia, al final, una desobediencia de Saúl trae como consecuencia este acontecimiento de un pueblo que está a punto de ser aniquilado. Este pueblo está ahí en el imperio persa, y lo sabemos nosotros por el contexto de la carta y porque hemos estudiado poco la carta. Está ahí en este gobierno que había sido de alguna manera adquirido por este rey, y que además había sido adquirido, tomado del imperio romano. Así es que los imperios fueron entregando de alguna manera sus reinos, y junto con sus reinos sus inquilinos, y estos eran los judíos, y ellos estaban después bajo el dominio de este rey perverso, Asuero, Jerjes, que gobernaba Media y Persia, y que era el que gobernaba prácticamente el mundo conocido. 127 provincias eran de su dominio, y la capital, donde él vivía, en Susa, por supuesto, era importante en aquel tiempo. Bueno, pues entonces ahí está la historia. Tenemos el contexto inmediato anterior, en donde nosotros vemos cómo Asuero ha engrandecido, pues ha puesto en un lugar preeminente a este malvado Amán Agageo, el que es pues la descendencia de este rey Agag. Lo ha puesto en eminencia, le ha enaltecido, y decíamos la vez pasada que ridículo, debió haber enaltecido más bien a Mardoqueo, porque Mardoqueo anunció el complot que había por estos eunucos
eunucos en contra de él y descubren pues este asunto, pero no, es engrandecido Amán. Era cuestión de tiempo, más adelante Mardoqueo va a ser engrandecido, pero es Amán el que es engrandecido, y dice la Biblia que es pues puesto en la silla y es enaltecido y es paseado por todo el reino. Ya decíamos nosotros que la silla era importante, se sentaba aquel que iba a ser engrandecido y era cargado quizá en hombros o en las manos por gente del pueblo, gente del palacio, y sentado en el trono todo el mundo le rendía pleitesía, le daba loas, ¿no?, a este personaje. Pero sabemos la historia según el contexto inmediato anterior de los primeros versículos del capítulo 3, que uno no se inclinaba, no se arrodillaba, no rendía homenaje a Amán, que estaba enaltecido por el rey, y fueron los chismosos, pues, los que estaban en las puertas del palacio, a decirle a Amán: oye, todos nos inclinamos, todos nos arrodillamos, pero hay uno que no lo hace. ¿Quién es? Bueno, pues es Mardoqueo. Y entonces él declara ya su nacionalidad, de dónde es, que es judío, y Amán se disgusta mucho por este asunto. Pues ¿cómo que nadie se va a inclinar delante de mí? ¿Cómo que un judío así no se va a inclinar delante de mí? Esto, por supuesto, era una buena excusa para ir en contra de Mardoqueo. Pero llama la atención que Amán ya no solamente quiere ir en contra de Mardoqueo, sino ahora quiere ir en contra de todo el pueblo de Mardoqueo. Lo vemos en el versículo número 6, muy claramente. Dice ahí: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y entonces dice: procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. No solamente dijo voy a aniquilar a Mardoqueo, no solamente dijo voy a matar a Mardoqueo porque no se arrodilla delante de mí, sino que lo que dice es no solamente a Mardoqueo, sino voy a destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero. Para esto tiene que haber un plan. Para esto tiene que urdir un plan, tiene que planear la aniquilación. No es fácil. No es fácil aniquilar a un pueblo. ¿Cómo lo va a hacer? Porque nosotros sabemos que el pueblo judío tiene varias características interesantes, parte de su cultura. Pero una de las características interesantes que tiene el pueblo judío es que les encanta multiplicarse. Pues les encanta tener hijos. Saben ustedes que los judíos, entre más hijos tuvieran, más bendición habría, porque herencia de Jehová son los hijos. Así que entre más tuvieran, más bendición había. Los judíos se multiplicaban increíblemente. Solo para darles una referencia, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale a andar en el desierto, salen aproximadamente 2,5 millones de personas. Según la narración arqueológica, aparentemente en el desierto mueren 4 millones de personas. Pero entran a la tierra prometida casi 5 millones de personas, lo cual, dice uno, ¿cómo pasó? Mueren tantos y entran tantos. Es increíble la manera de cómo se reproduce el pueblo judío, y luego se reproduce en el desierto, todavía más difícil. Pero entonces ahí está, el pueblo es pues grandísimo, es numerosísimo. ¿Cómo va a ser Amán para matar a todo el pueblo? ¿Cómo? ¿Va a tomar la espada y uno por uno? ¿Cómo va a hacer? ¿Va a contratar matones? En realidad, el plan que tenía Amán era un plan que tenía que ser sometido a las supersticiones de su época. Tenía que ser sometido pues a las ideas de este Amán, que es perverso. Él tiene en su mente una estrategia que va a dar aparentemente un posible resultado para aniquilar a todo el pueblo. Él solo no lo podía hacer. Abarcar 127 provincias iba a ser algo verdaderamente complicado. ¿Cuánto tiempo le iba a tomar? Y si él empezaba a matar uno por uno, cuando matara al último ya le hubiera nacido el doble antes. Así que era un asunto bastante complicado. Bastante complicado. En la superstición que tiene Amán, en el ambiente supersticioso en el que se mueve Amán, dice la palabra del Señor en el versículo 7, que lo que va a hacer Amán es echar pur.
Eso es interesante. Ese es un tema que ahora vale la pena contemplar. En la lengua babilónica, porque todavía se hablaba esta lengua en el imperio persa, esta palabra pur era una palabra que traducida al idioma, de cualquier idioma pues, tiene que ver o significa suerte. Tenían que echar suerte. Los babilonios eran especialistas en tener este tipo de supersticiones. No solamente tiraban dados, que justamente el pur era tirando dados, sino que además tenían ellos la idea de que pudiesen ver el futuro o la voluntad de sus dioses a través de otras cosas, incluso a veces destripando peces o en algunas otras ocasiones con algunas otras cosas como mirar las estrellas e interpretarlas. Pero el tema de echar pur era un tema bastante común. No había que matar a nadie, no había que sacrificar ningún animal, era bastante sencillo, había dados y los tiraban, y entonces se decía en aquella época tirar o echar pur, era los dados y los tiraban. Este asunto de echar pur era muy importante, porque al echar pur no era solamente de tirar una vez los dados. Dice la Biblia que fue echada pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Ahora imagínense, cada día y cada mes del año. Es decir, estaban mucho tiempo tirando, echando. Era un ejercicio constante. Entre la gente alrededor de Amán estaban pues tirando. Es posible, dicen los comentaristas, que hayan estado ellos en este ejercicio de echar pur, de estar tirando la suerte a través de los dados muchos días, posiblemente un año, tirando los dados para saber la suerte que había que tener el pueblo judío. Mucho tiempo tirando los dados. Este asunto es interesante porque Amán tenía esta tarea pues de aniquilar al pueblo. Bajo este criterio de la suerte, vale la pena, como hemos hablado, analizar desde la perspectiva de Dios cómo es este asunto, ¿no? Hoy día nosotros tenemos también este asunto de la suerte. No nos hemos salvado de este tema, ¿no es cierto? No nos hemos salvado. Hoy día no tiramos pur, no hacemos esto, no tiramos pues a la suerte. Había en aquel tiempo algo muy importante que sí tenía que ver con Dios, y también tenía que ver con tirar algo para saber el destino, para saber la voluntad del Señor, pero era permitido por Dios y lo tenían los sacerdotes en su efod de lino. Pero esto era algo distinto, esto era algo diferente. Así que entonces este asunto existía. Decía yo que hoy día tenemos algo semejante, ¿no es cierto? Algo muy parecido. Tentamos, pues, y decimos tentamos a la suerte. No solamente esto, sino que hablamos en términos de la suerte, ¿no? Nos despedimos de alguien y le decimos suerte, ¿no? Que tenga suerte, es decir, como si fuéramos nosotros verdaderamente creyentes en el destino de la suerte, ¿no? La suerte tiene que ver, por ejemplo, con comprar un billete de lotería y esperar que tengamos suerte y que nos saquemos el premio mayor, ¿no? O en los pronósticos o algo así. Tenemos pues la tendencia de la suerte. En la historia de la Biblia se ha condenado este tipo de supersticiones. Cuando el pueblo de Israel quiso llevar el arca del pacto para pelear contra los filisteos, fue bastante increíble, porque ellos pensaron que llevar el arca del pacto a la guerra contra los filisteos les iba a dar suerte. Y cosa más grande, el Señor lo que hizo fue terrible, porque Él permitió que los filisteos capturaran el arca. Les fue muy mal cuando capturaron el arca, pero fue capturada el arca, tanto así que él iba a morir, y el hijo que iban a nacer de una de sus nueras va a nacer, le van a llamar Icabod, porque la gloria de Jehová había sido traspasada. La suerte nunca ha sido plan de Dios. Pero bueno, Amán no es creyente y estaba echando pur, pues estaba tirando los dados para conocer la suerte. Pero hay algo muy importante. Nosotros sabemos que Dios es Dios de todas las cosas. No está Dios escrito aquí, ¿no? Como hemos dicho, pero está claro, es clarísimo en la historia de Esther que Dios es también el Dios de la suerte. También es el Dios, no hay nada que se salga de su control. Hay un pasaje de la Biblia que nos ilustra esto de una manera ejemplar. Proverbios 16:33. Miren lo que dice. Dice Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo
mas de Jehová es la decisión de ella. Aún Dios es Dios de la suerte. No hay nada que pueda sorprenderle a Dios en la suerte. Cuando hablamos de la suerte, estamos hablando de algo fortuito, algo casual, algo que nos diga, incluso es un intento de manipular a Dios. Nosotros oramos al Señor y le decimos, hágase tu voluntad. No decimos, ojalá y tengamos suerte de que Dios haga tal o cual cosa. La verdad es que apelamos a su voluntad. Pero Amán no. Echapur. Y nosotros tenemos que saber, y Amán no lo sabía, que Dios también es Dios de la suerte. Así que tiró los dados. Y entonces nos queda claro que al tirar los dados, todo el tiempo que los tiró, Dios propicia que la caída de los dados haga que Amán tome una determinación. Dice la Biblia, y vale la pena tener un poco la idea de los tiempos en la Biblia, que en el mes primero, dice la palabra, que es el mes de Nisán. ¿Cuál es el mes de Nisán? Bueno, la Biblia dice que es el mes primero. Pero no nos tenemos que ir con la idea de que es enero. El mes de Nisán debe de ser marzo o abril. Curiosamente, y yo diría providencialmente, está tirando por el día y tirando la suerte el día en que más bien el pueblo celebra, ¿no?, la liberación de la esclavitud en Egipto, justo en el mes de marzo o abril. Es justo cuando nosotros celebramos también la famosa Semana Santa. Marzo, abril. Bueno, pues en marzo o abril empezaron a echar pur. Este pur resulta que va a ser, al final, pues, cuando tira los dados y determina la suerte, resulta que va a anunciar un día específico de aniquilación en un mes específico de aniquilación. Y cuando se echa el pur, entonces sale que va a ser en el mes de Adar. Y además el 13 de ese día, dice el texto, fue echado pur, pues, en ese día. Esto es la suerte delante de Amán, suerte que para cada día y cada mes del año. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. El mes de Adar es febrero. Ahora, están en marzo. Y va a ser en febrero. Como el tiempo no va para atrás, sino va para adelante, hay casi un año. Casi un año. Por eso decimos que en la soberanía de Dios, el Señor propicia que la caída de los dados marque un año casi de diferencia. Un año de diferencia en donde va a ser aniquilado el pueblo. Pero además el pur había echado como suerte que fuera justamente el 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Miren lo que dice el verso 13 y qué es lo que determinaron por el pur que iba a suceder. En el versículo 13. Fueron enviadas entonces cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La suerte estaba echada. Un día concreto, muy específico, iban a morir todos los judíos. ¿Cómo lo iba a lograr? ¿Iba a estar con la espada en mano matando a uno por uno? No. Se iba a valer de todas las provincias y ordenó a todos los habitantes que cuando fuera el 13 de febrero, en ese día especialmente del siguiente año, todos los judíos, mujeres, hombres y niños, tenían que ser aniquilados. Era la orden del rey. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? Bueno, pues fue a decirle al rey
que había un pueblo por ahí esparcido, distribuido entre los pueblos, en todas las provincias de su reino, y dice que sus leyes eran diferentes de la de todo el pueblo, y no guardaba la ley del rey, y el rey nada le beneficia a dejarlos vivir. Y al rey le pareció bien, y le dijo, bueno, el dinero que me dices que va a haber, te lo vas a quedar tú, y haz con el pueblo lo que tú quieras, y le das su anillo real. Déjeme decirle que el anillo real del rey traía un sello con el que se sellaban las cartas oficiales. Usted ha de haber visto en las películas, ustedes han de haber visto en películas quizá, como en aquel tiempo se ponían las cartas, se ponía cera encima de las cartas y con la cera todavía caliente se ponía el sello del rey. Si la carta llevaba ese sello del rey, es que era veraz, era una carta legítima, y el rey le había dado a Asuero, a Amán, el anillo real para que sellara la carta. Lo que hizo Amán fue hacer estas 127 cartas y sellar las cartas con el anillo real para dar veracidad al mandato. Ahora el plan estaba echado a andar. Estaba echado a andar. El pueblo judío debía ser aniquilado justamente el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Todo el pueblo. Pero lo peor es que todas estas cartas se fueron a las provincias y hasta los judíos se enteraron del día preciso en que iban a ser aniquilados. Todos se enteraron. Dice el verso 14, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Mientras que la carta se fue, Amán y Asuero se sentaron a tomar, a celebrar. Pues dice el verso 15, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber. Aunque la ciudad de Susa estaba conmovida, porque los malos, además de ser malos, son ridículos, ¿no es cierto? Ahora, se sentaron a tomar, celebrando lo que había sucedido. Susa estaba conmovido y todo el imperio enterado de que el día 13 de febrero debía ser aniquilado todo el pueblo. Es un edicto real, y los edictos reales se cumplen. No hay una sola orden dada por un emperador o por un rey que no se cumpla. No la hay. Pero déjenme decirles que Dios es el Dios de los reyes y de los emperadores. Dios es el rey de ellos, aunque ellos sean malos y perversos. No puede haber nadie sobre la autoridad de Dios. Aparentemente, terrenalmente, no había manera de salvar al pueblo. No había. Pero Dios, que todo lo tiene bajo su control, ya había permitido que Ester fuera hecha reina de Persia. Y sabemos, y más adelante vamos a ver la historia, cómo ella va a llegar con el rey Asuero para decirle de los planes perversos y interceder pues y rescatar al pueblo judío. ¿Qué es lo que pasó? Dios convierte la amenaza en una bendición. Es algo interesante, ¿no? Porque nosotros estamos llenos de cosas, amenazas, no hay trabajo, no hay esto, no hay lo otro, pero Dios convierte las amenazas en bendición. Pero las convierte de una manera maravillosa. Quiero leerles el versículo 1 del capítulo 9 de Ester. Note usted el giro completo que se le da a la historia. Capítulo 9, verso 1. En el mes 12º, ya lo sabemos, que es el mes de Adar, ya lo sabemos. A los 13 días del mismo mes, ya lo sabemos. Cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto de la aniquilación total, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, la frase que sigue es maravillosa. Sucedió lo contrario. ¿Quién hace que suceda lo contrario ante el decreto de un rey?
Solo Dios. ¿No está Dios escrito aquí? No, pero se ve la mano soberana, maravillosa y poderosa de un Dios que es capaz de cambiar la historia del destino de un pueblo. Con una frase encontramos al Dios soberano y maravilloso. Dice ahí, sucedió lo contrario. Sucedió lo contrario. ¿Y qué pasó? Pues que no solamente no se aniquiló al pueblo, sino que la amenaza echada en Pur se convirtió ahora en una festividad judía. Va a ser ahorcado Amán y todos sus cómplices, y aquella amenaza de aquel día por echar Pur se convierte en una fiesta nacional hasta nuestros días. De ahí sale la famosa fiesta del Purim, que es justo la manera en que el Señor rescata al pueblo judío. Miren lo que dice el verso 24 del mismo capítulo 9. Verso 24 y en adelante, se los voy a leer, disfruten esta lectura. Porque Amán, hijo de Hamedat Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado Pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas, cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. No solamente sucedió lo contrario, sino que además se propició una de las más grandes celebraciones que hasta el día de hoy siguen celebrando los judíos, que es la fiesta del Purim. Alguna vez yo me preguntaba, la fiesta del Purim, porque fui de adelante para atrás. Antes debía haber estudiado la amenaza de echar Pur y llegar a Purim, pero de repente me encontré un día con el Purim y dije, ¿qué es esto? Y tuve que rastrear hasta llegar justo a esta historia, en donde el Purim sale del Pur, que fue echada Pur para aniquilar a un pueblo completo. Dios convierte la amenaza en una bendición. Algunos de nosotros de repente vemos el panorama muy oscuro, muy triste. Nos vemos amenazados por las circunstancias económicas o políticas o sociales o de enfermedad o lo que sea. Pero algo que es claro en la Biblia es que Dios, ese es su estilo, convierte la amenaza en bendición. En bendición. Normalmente, nada le sorprende a Dios. Y nada puede estar por encima de Dios. Ni siquiera el plan perverso de aquellos que quieren destruir al pueblo de Dios. Cualquiera que se mete con el pueblo de Dios, se mete con el Dios del pueblo. Y cuidado, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Nadie puede meterse con la iglesia de Cristo, porque Él convierte la amenaza en bendición. Y al final del tiempo estaremos cantando y alabando al Señor, porque Él ha vencido. Y nosotros, según la Escritura dice, somos más que vencedores. Oramos. Señor maravilloso, tu palabra nos habla tan hermoso acerca de aquellas historias. ¿Cómo es que este hombre perverso pensó tentar la suerte que también está gobernada por ti, y echar dados
dados que te pertenecen a ti. Y encontrarán en los dados números que tú creaste. Y los tiraron en el piso que tú formaste, para tomar una determinación que tú controlaste. Nada te sorprendió. El plan de Amán estaba muy por debajo de tu plan perfecto. Nos queda claro que la amenaza de la aniquilación de tu pueblo, al que tú habías prometido proteger todos los días de la vida, estaba echado, pero tú lo rescataste, porque sucedió todo lo contrario. Fue aniquilado Amán y sus hijos, y además convertiste una amenaza en una gran festividad de liberación. Padre, nosotros celebramos la liberación. No solamente la liberación del pueblo ese día, sino la liberación nuestra, que teniendo la suerte de la muerte, el destino de la muerte eterna, cambiaste esa amenaza en bendición, porque ahora tenemos la vida eterna. Gracias, Señor, por esta historia maravillosa. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.